invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, para que podamos mirarla cuando queramos. Y ahora sí, saludamos a Blanca Osuna, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos del Frente de Todos, que nos va a contar sobre el proyecto de ley de ampliación del Parque Nacional Predelta, presentado en el Congreso de la Nación, que ya tiene estado parlamentario. Así que, Blanca, te agradecemos de antemano por estar acá y contanos de qué se trata este proyecto de ley. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? El proyecto básicamente apunta a muchas cosas. Lógico, la ley, ¿qué dice? Que se amplía el Parque Nacional Predelta. ¿Cómo es esa ampliación? Bueno, se le adicionan a la superficie que hoy tiene el parque 146 hectáreas que se corresponden a un campo identificado como Campo Coronel Sarmiento, que pertenecía originalmente al Ejército Argentino. La Administración de Parques Nacionales en el 2009 compra ese bien. Hay ahí entre organismos del propio Estado un acuerdo, una transacción para que la titularidad del bien pase del Ejército Argentino a Parques Nacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que además el Parque Predelta está en una zona cercana a una población, a la capital de un departamento, la ciudad de Diamante. Entonces, parte del parque integraba el ejido de la ciudad. O sea que hubo que hacer diferentes cuestiones para desafectar de la ciudad, desafectar calles. Y bueno, finalmente llegamos a este punto donde se fueron dando diversos pasos administrativos y el parque podrá tener aprobada esta ley esas 2.600, un poco más de 2.600 hectáreas de una zona maravillosa de nuestro país. Pero nada más les digo esto y después seguimos. No es únicamente agregar, ampliar el parque, es habilitar un ingreso específico para todo el año, porque el parque es una zona, el Parque Predelta es una zona de bañados, de lagunas, de islas, de riachos, de bajíos, que apenas crece un poco el río Paraná. No es esta la realidad de hoy, el río está muy bajo, pero en general en los ciclos de creciente es imposible entrar al parque. Así que lo que acá se está incorporando es una zona alta de bosques como grandes terraplenes y una zona más baja de pastizales que son distintos a lo que es la impronta específica del humedal, pero que lo complementa y además posibilita que en todos los días del año se pueda ingresar. Recién, Blanca, mencionabas el tema del acceso al parque, y antes de entrar de lleno con el proyecto y teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19, ¿cuál es la situación actual de este parque nacional, supongamos, si uno quiere visitar? No, el parque realmente no ha estado cerrado un tiempo, sí, pero en estos momentos tiene, digamos, en la zona que vamos a incorporar todavía no está formalmente incorporado, o sea que por ese lugar no se puede ingresar, pero sí, como el río está abajo, se puede visitar. Hay visitas guiadas. Esto es lo que sí no se está haciendo ahora. La formalidad del trabajo de quienes se desempeñan en los parques está más limitada, pero el parque puede visitarse. Lo que creo que además es importante, y este es el otro aspecto de la ley, es poner en relevancia el valor del humedal delta, del que el predelta indudablemente forma parte. Y además es dar una señal en una etapa donde con mucho trabajo, la verdad, y con mucha preocupación, nosotros hemos visto cómo los incendios han afectado tanto el delta como las sierras de Córdoba o la zona de bosque montañoso en la Patagonia. En este sentido... Sí, justo eso que mencionabas era la pregunta que queríamos hacer en concreto del proyecto, que era cuáles son las principales razones biológicas
que demandan la preservación de estas tierras? Lo que se incorpora es una zona que va a haber que recuperar. El caso de, yo les decía que lo que se incorpora como Campo Coronel Sarmiento tiene dos características. Una zona alta que conserva bosque natural entrerriano, y otra que son pastizales. Pero esos pastizales en realidad son producto de una intervención por el uso por agricultura, fundamentalmente soja sobre la zona. O sea que en esto ya hay un trabajo que se está preparando para recuperar con la plantación, la siembra de especies autóctonas. Y la otra cosa que creo que es importante es que esta ley se inscribe dentro de otras leyes, es como que opera en red con otras leyes que tienen que ver con esta alerta del cuidado del ambiente, ¿no? Ahí está la ley de manejo del fuego, o la ley Yolanda, o la ley de educación ambiental. Creo que en este sentido es como una trama que va sosteniendo las grandes políticas que la Argentina tiene que continuar y profundizar. La administración de parques nacionales, que depende del Ministerio de Ambiente, lo que ya viene trabajando en la zona es un programa, como un plan estratégico de recuperación y cuidado del perfil natural que tiene el parque, pero que en algunos casos por riesgo, por uso, por mal uso, incluso por destrato, ¿no? A veces las acciones del turismo tienen su pro y su contra en estos lugares. Así que es todo un lugar también para aprender, para conocer y para aprender y amar la naturaleza. Hay un registro de especies autóctonas, tanto de fauna como de flora, y la verdad que es bellísimo poder compartir avistaje y caminar por los senderos y transitar por los senderos del Predelta. En los fundamentos del proyecto se mencionan también razones jurídicas para la protección de estas tierras. ¿Nos querés contar un poco más sobre este punto? Sí, nosotros lo que planteamos es que las razones jurídicas justamente es todo el trámite de gestión administrativa que ha tenido lugar, y lo jurídico tiene que ver con el respaldo que el Estado, cuando digo Estado lo digo en términos bien amplios porque en realidad es la jurisdicción nacional, la provincial y la municipal, que intervienen, pero que están interviniendo trasladando el valor económico de bienes, ¿no? Entonces, cada acción que se hace, la jurisdicción que interviene tiene que sostenerse mediando normas. Por ejemplo, el municipio de Diamante, el actual intendente y quien fue intendenta antes, fueron legisladores. Bueno, la exintendenta es Claudia Gieco y es senadora provincial. El actual intendente, que es Carlos Darrichón, fue diputado provincial, y ellos en sus distintas funciones fueron insistiendo en la necesidad de ampliar y de incorporar este campo. Pero lo que sí requieren, y ha requerido, y esto también es lo que estamos haciendo, es que al modificar jurisdicciones, al desafectar del ejido de una ciudad, tierras, calles, eso hace que tenga que haber un necesario apego a normas como para saldarlo de la mejor manera a esa transferencia de bienes que tienen un valor económico. Por supuesto, pues tiene un valor social, un valor cultural, un valor educativo, pero cuando hablamos de lo jurídico nos referimos a eso, al sostén de normas que hacen que cada actor que participó, que firmó, que dijo esto es así, esto lo transfiero o esto lo desafecto, tuvo ese apego a las normas existentes. Y el último de los fundamentos que expone el proyecto es social, económico y cultural. ¿Cómo lo relacionarías con la ampliación del Parque Nacional Predelta? Creo que no sé si se puede
compartimentar tanto, digamos, cuando hablamos de lo social, hablamos también de lo cultural, y cuando hablamos de lo social y lo cultural, hablamos de lo educativo, hablamos de una conciencia ambiental. Yo, la verdad que cuando escribíamos el texto de la norma, y en esto trabajamos mucho con el equipo del Ministerio de Ambiente de la Nación, la verdad que tenía muy, pero muy presente la reciente Ley de Educación Ambiental, porque el proceso que se vive en el entorno más cercano del parque es de gran orgullo por ese lugar, por ese vecino especial que es esa superficie. Y eso aporta también a la conciencia cultural de quienes están en ese lugar, quienes transitan, quienes circulan, quienes invitan, quienes reciben, porque en esto creo que el parque, con toda su belleza y con el perfil que tiene, se integra a otras realidades culturales y sociales que la zona tiene, ¿no? La zona está rodeada de una serie de aldeas que tienen su historia, porque en general las personas que lo habitan vienen de una herencia alemana, en una impronta ruso-alemana, así que la región es muy, muy particular, muy bella, pero además creo que aporta el conocimiento en términos sociales, económicos y culturales de una región, y también a la conciencia ambiental. Supongamos que se aprueba este proyecto de ley. ¿Hay algún plan de regeneración o manejo del ecosistema? Es indispensable. Primero, el parque requiere permanentemente de esa atención, ¿no? Porque el cuidado de un lugar que permanentemente recibe visitas necesita del relevamiento permanente, sistemático y cuidado de las especies, tanto de las especies en términos vegetales como de la fauna. Pero en este caso en particular, la zona que se adiciona, esas 148 hectáreas, lo que sí en parte han estado afectadas, yo les comentaba al principio, por un uso, digamos, el ejército lo que hacía era poder habilitar la disposición y la afectación para la producción agrícola, y eso ha devastado en términos vegetales y del suelo, ¿no? Y todo el ambiente. Así que la incorporación va a exigir todo un estudio. El Ministerio de Ambiente de la Nación además nos planteaba que hay una idea, que están trabajando de instalar en el parque un centro de investigación, de estudio sobre humedales, y bien, la verdad que sería eso un avance, que aportaría a esa recuperación y cuidado permanente, pero que además daría insumos actualizados sobre qué pasa con nuestro humedal delta argentino, no únicamente como el parque, sino en una dimensión más amplia, porque el parque predelta es solo una partecita de lo que es el humedal delta, pero de todos modos es una señal de qué es lo que pasa cuando el Estado, en este caso, pero sobre todo los humanos, las personas que somos conscientes del valor que tiene, lo cuidamos y acompañamos esa biodiversidad maravillosa que cuenta. Y el artículo 4 dice que la Administración de Parques Nacionales tendría que realizar actos de levantamiento parcelario. ¿Nos puedes explicar qué quiere decir esto? Claro, eso refiere al primer fundamento, que era el legal, ¿no? El Estado tiene que tener en claro las propiedades sobre las que asume atribuciones de cuidado, de administración, y cómo se trasladan superficies que han tenido diferentes titularidades. Algunas titularidades son
del propio municipio de Diamante, otras son del primer dueño, que era el ejército argentino, otros tienen que ver con la provincia de Entre Ríos. Entonces, todo eso es parte y materia de un ordenamiento que le dé primacía a la voluntad de que es necesario ordenar en términos de los papeles, de quién es titular, de quién es responsable, de quién se hace cargo, de a quién reclamar cuando hay afectaciones. Esto lleva un proceso que justamente tiene que ver con esas titularidades que no se hacen de un día para otro. Hay incluso algunos sectores que hasta porque son tierras que quedan casi como a la buena de Dios, quedan, sí, el Estado es titular, pero el Estado muchas veces no cuida como puede ser un particular interesado. Y entonces esos territorios, esos terrenos, quedan ahí en una zona gris donde a veces se usan o se tratan de adueñarse algunos interesados. Entonces, todo ese proceso de cuidado lo que hace es dejar en claro quién es responsable y cómo debe actuar. Y Parques Nacionales en esto es un buen ejemplo, porque yo creo que hay un equipo importante, que hay voluntad de invertir y que el hecho de haber recuperado el ministerio no es un tema de una decisión administrativa común y corriente. Cuando se le da jerarquía y estatus a un organismo del Estado, eso supone no únicamente el título de quien ostenta el primer lugar. En este caso no es lo mismo ser un secretario que ser un ministro. No es una cuestión solo de el cargo de la persona número uno, sino es la decisión, y ahí se traslada la decisión del Estado de tener que, en una ley principal anual, que es la ley de presupuesto, decir, acá están los recursos, estas son las partidas que se disponen para esta labor, para esta otra labor. Eso que muchas veces no sale a la luz, que aparece entre el papeleo administrativo del Estado, es fundamental para dar cuenta de que en definitiva hay voluntad de cuidar, de invertir en el ambiente, en su preservación y en estos lugares que tienen un valor propio en sí mismo, porque son muy bellos, y porque visitarlos, la verdad que conmueve, y conocerlos también, pero que tienen un valor simbólico para la humanidad y para la región en particular. Son como faros de alerta de que acá estamos, esto es lo que nos podemos perder o lo que podemos ganar si cuidamos, si preservamos, si invertimos, si hay decisión política y si hay decisión comunitaria de exigir que eso suceda, de acompañar, de algún modo de generar procesos participativos que fortalecen las políticas, que a veces redireccionan o corrigen o mejoran las políticas o que impulsan, ¿no?, las políticas. Así que la verdad que está bueno. Y un poco relacionado a esto último que decías, y ya para ir cerrando, a nivel personal, ¿crees que la ampliación de parques nacionales y la creación de otros nuevos es una solución para la protección del ambiente y la diversidad biológica en nuestro país? No, yo no creo que sea la solución, pero sí creo que son políticas necesarias, indispensables. Creo que los problemas ambientales tienen una complejidad muy grande y necesitan, justamente porque son complejos, diversas acciones que simultáneamente actúen en resorte a un objetivo común. Pero imagino, que no existan parques nacionales. Yo les aseguro, en la provincia de Entre Ríos, que con la edad que tengo, la verdad que he visto cómo se han ido perdiendo la belleza natural de los bosques,
de la selva de Montiel, que es una impronta, una característica entrerriana, a favor de el traslado, la ampliación de lo que es el límite de la producción agropecuaria, la verdad que no tendríamos, por ejemplo, Parque Palmar, no lo tendríamos. La provincia de Entre Ríos tenía en toda su zona central una franja maravillosa de palmeras que explotaba con toda su belleza en lo que hoy es el Parque Nacional El Palmar. Pero cuando uno recorre ahora el centro de la provincia, se encuentra con palmeritas, que están desperdigadas en el medio de la soja y resisten, digamos, y están, y bueno, y el tema del predelta es igual, digamos, el delta es maravilloso y es mucho más amplio que esto, son miles de hectáreas, pero bueno, esto es una muestra y es una señal, en eso yo veo el valor simbólico. Ahora, si esto resuelve el problema, no, aporta el problema, sí que aporta a la conciencia ambiental. En ese sentido me parece muy bueno el paso que vamos a dar con la aprobación de la ley. Así que bueno, Blanca, ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Blanca Osuna, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, del Frente de Todos, que nos contó sobre el proyecto de ley de ampliación del Parque Nacional Predelta, presentado en el Congreso de la Nación, que ya tiene estado parlamentario. Quedará todo subido a nuestro canal de YouTube, así tal cual salió. Como saben, esta sección es cortita y al pie, así que nos vemos en la próxima. Y ahora sí, muchas gracias, Blanca, por estar acá. Gracias a ustedes, y muy buena la tarea que hacen. Muchas gracias y les mandamos un abrazo muy grande. Bueno, chao.